hecho otra vez, así de entregarte un Sí, látex sí, entre los tres, así que más prolijo. sí, 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 sí. Me van a matar, pero todavía no lo vi eso. Pero sí, podemos hacer así. Ven, El, eh, hoy vamos a presentar un par de temas ahí para que puedan hacer, estaría bueno de eso. Ahora van a ser cada vez más teóricos los problemas. Van a ser problemas, pero van a ser más de carácter teórico. Arrancamos con esto. Si ya hice la listita, arrancamos con el rutiano. Esto es una técnica que sirve cuando uno tiene las n variables, desde la Q1 hasta la Qn coordenadas, uno tiene que las últimas R, o sea, las últimas son cíclicas. O sea, vamos a ver este caso, el caso en donde tenemos que Q1 hasta QS son coordenadas no cíclicas y desde QS más 1 hasta Qn estas son cíclicas. Entonces, si son cíclicas, uno ya automáticamente sabe que las coordenadas generalizadas, no, perdón, el momento canónico, PS más 1, es constante, ¿no? Hasta el Pn. Entonces, uno define una cantidad que en vez de llamarse lagrangiano, o en vez de llamarse hamiltoniano, se llama rutiano, y se marca con la letra R, y se define con ahora voy a copiarme porque a ver lo voy a ver directamente de lo que los que así yo también lo ubico con las clases. ¿No lo colgué? Quizás es desactualizado. lo de Rubiano no me parece haber visto. No. Acá está. Claro, no, digo, lo vamos a ver ahora, pero les voy a presentar ahí el problema 5. Para que ponerlo más o menos en contexto. Fíjense, en el problema 5, uno define, fíjense, acá el lagrangiano acá arriba. ¿Sí? El lagrangiano depende de dos coordenadas, no de tres. Depende de phi y de teta, está bien, pero no depende de psi. Y fíjense cómo defino el rutiano R acá. ¿Sí? Solamente suma sobre las coordenadas del primer término, suma sobre las coordenadas que son cíclicas. Entonces, acá lo que vamos a hacer... O sea que se define igual con que el hamiltoniano, pero con las variables cíclicas. Exacto. Entonces acá lo que vamos a hacer es la suma explícita, porque acá, para no confundir, acá vamos a poner i desde s más 1 hasta n, ¿sí? Y ahí ponemos el p sub i por el q punto sub i menos, ¿sí? Y ahí el lagrangiano. ¿Está bien? Entonces, cuando uno define esto de esta manera, el rutiano va a ser una función de q1 hasta qs del q punto 1 hasta qs, y después lo que sigue, que son las coordenadas, obviamente las coordenadas cíclicas no aparecen, pero aparecen los momentos, y esos momentos, que son estos, uno los nombra con la letra alfa para marcar muy fuertemente que son constantes de movimiento. Esta sería alfa 1, y esto sería alfa r, ¿está bien? Suponiendo que
S más R es igual a L. Ahí la quedaría alfa 1, alfa R. Y eventualmente el tiempo. ¿Está bien? Entonces, lo que dice la teoría, acá la demostración es la misma que usamos para el hamiltoniano, es que, que las variables estas que quedan acá cumplen las ecuaciones de Lagrange. O sea que para I igual a 1 hasta S lo que tenemos es que la derivada de t respecto al gaussiano con esto, que sería... Estas serían las ecuaciones de Euler-Lagrange para este caso. ¿Está bien? Y por ser constante de movimiento, alfa 1 hasta alfa r, estas se obtienen de las condiciones iniciales. Directamente, ¿no? O sea, básicamente esto no está significando mucho. Quizás en un problema que sea de muy grande pueda llegar a tener algún resultado práctico importante, ¿no? Pero si uno lo resuelve directamente con la lagrangiana o con la hamiltoniana, el esfuerzo es prácticamente el mismo, ¿sí? Que si uno lo hace con el rutiano. Así que esto es como algo, más como un comentario, como que es algo importante. ¿Está bien? Che, Dani, ¿por Sí. qué sobre las últimas y no sobre las primeras? ¿O vos la acomodás a tu gusto después? No, vos la acomodás, sostenés tu problema y la tirás para el fondo las que son cíclicas. Está bien. ¿Está bien? O sea, ahí sí, eso lo tenés que hacer vos. ¿No? Está bien la pregunta. Bueno, vayamos al próximo tema. Este sirve para el problema 5. ¿Pero qué información te da el routiano ese? Y el rutiano lo que te hace es a un problema que es en principio de dimensión n, te lo reduce a un problema de dimensión s. ¿Está bien? Te lo simplifica supuestamente. ¿Está? Pero lo nombro sobre todo porque está dentro de un problema. Si no hubiese aparecido en la guía, ni siquiera lo nombraba. ¿Está? Es más, si en la guía quieren resolver el mismo problema, pero sin el routiano, directamente con el hamiltoniano, es lo mismo. ¿Mm? No hay mucha información nueva en el routiano. Vayamos al segundo tema. Paréntesis fundamentales. L y P, tarea. Ya vimos lo de los paréntesis fundamentales, esto es más bien repaso. ¿Se acuerdan que teníamos los paréntesis, ¿sí?, de Lagrange y los de Poisson? Estos se escribían así. Gradiente de... vamos a llamar esto, era Q sub I, gradiente de U, ¿no? Menos al revés. ¿Sí? Y lo de Poisson era P sub I menos al revés. Esas son las divisiones que vimos antes. Y lo que habíamos visto es que la relación de los fundamentales se le llama fundamentales, para el caso de Lagrange, era cuando hacíamos Q sub I, P sub J, ¿se acuerdan? Era delta y J, y también teníamos los otros casos que eran
Q sub I con Q sub J, P sub I con P sub J, y esto daba igual a 0. En el caso de, también tenemos para Poisson lo mismo. ¿Está bien? Esto lo demostramos en la clase pasada. ¿Mm? Y ya que está, esto lo puedo dejar como ustedes como tarea, así como parcialito. Una de las tareas es demostrar lo mismo, pero para los corchetes de Poisson. Digo paréntesis, corchetes, pero en realidad, o sea, ahí hay una mezcla. Lo importante es la definición, ¿sí? Y que la primera corresponde a Lagrange y la segunda a Poisson, más allá de que si yo le digo corchete o paréntesis. ¿Está bien? El Lemos le dice paréntesis, el Goldstein le dice al revés, corchetes, pero bueno, lo importante es cómo uno lo define. ¿Sí? Bueno, lo que sea de Lagrange o lo que sea de Poisson. Y el de Poisson, lo mismo, se cumple lo mismo. Esto sería, lo mismo sería esto, ¿no? Q sub I con P sub J igual delta IJ y Q sub I con Q sub J, P sub I, P sub J, acá le puse bueno, Q sub I, Q sub J, P sub I, P sub J igual a 0. Sí, esto es lo que sería la tarea. Problema 1 parcialito. Vamos a poner. Eso puede ver cualquier libro, el de Lemos o el del Goldstein, eso tiene que estar. Y si no está, traten de hacerlo. Y si está, entiéndanlo bien. Obviamente yo, o sea, con lo que estoy dando de clase tendría que bastar para hacerlo. ¿Qué más puedo decir? Lo que puedo decir también acá desde el punto de vista teórico, que estos que están acá están relacionados directamente con lo que ustedes van a ver después de mecánica cuántica. En mecánica cuántica hay unas cosas que se llaman conmutadores, ¿sí? Que básicamente describen el principio de incerteza, ¿sí? Y este delta IJ se reemplaza por un IH barra delta IJ y las relaciones son las mismas. Obviamente, la manera de justificar cómo uno pasa de acá a acá, de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, es toda una historia, acá ¿sí? Hay un montón de desarrollo, que nosotros no vamos a llegar a darlo. Pero bueno, le comento como para que si uno tiene algún interés y que tiene tiempo para leerlo, es genial leerlo. Mecánica cuántica. Bien, bueno, vieron toda la historia esa de por qué cuando uno mide la posición no puede medir la velocidad o viceversa con infinita precisión. Bueno, está relacionado con esto. Bien. O sea, acá presenté el tema y simplemente les di una tarea para que hagan esto. Acá prácticamente no expliqué nada. Pero sí, lo que estoy diciendo es que los paréntesis fundamentales son tanto como en el caso de Lagrange como en el caso de Poisson. En el caso de Lagrange lo demostramos en la clase pasada. En el caso de Poisson, eso lo dejo como tarea para el parcialito. O sea, sería uno de los temas. A ver qué sigue. ¿Sí? Fíjense que básicamente presentamos lo de Lagrange y bueno, lo de Poisson queda como tarea. Bueno, notación simplética.
simpléctica. ¿Sí? Básicamente se basa en usar, qué bien que hablo, ¿sí? En usar una notación común, tanto para las coordenadas como para los momentos. Por ejemplo, para referirnos, ¿sí?, a las coordenadas y a los momentos chiquititos, podemos usar la letra Z, de manera que Z sub i es igual a U sub i, y Z sub i más n es igual a P sub i. Acá i va desde 1 hasta n, ¿se entiende? Entonces, si uno tiene Q1, Q2, perdón, Q2, Q3 hasta Qn, y después tiene P1 hasta Pn, eso en la notación simpléctica, ¿sí?, se lo escribe de esta manera, hasta Z2n. ¿Entiende? De la misma manera uno puede referirse a las variables grandes con otra letrita, por ejemplo, QP se refiere a esto con la letra eta, en la letra griega. O sea, cuando hablamos de una transformación canónica y nos preguntamos si una transformación es canónica, nos estamos preguntando si la transformación de z a eta es canónica o la transformación de eta a z es canónica, ¿no? Obviamente nosotros estamos estudiando los casos en los que la transformación esta es canónica. ¿Sí? Bien. Entonces, si uno usa esta notación, fíjense, por ejemplo, que las ecuaciones de Hamilton uno las puede plantear así. Como un vector donde al principio aparecen las Q punto, y en la segunda parte P punto. Acá estaría Q1, Q2 hasta Qn, y acá P1 hasta Pn. Uno, en base a las ecuaciones de Hamilton, lo tendría que poner de esta manera. El P punto, ¿se acuerdan que era menos la derivada de h con respecto a Q punto? Y el P punto. Y el Q punto era la derivada de h con respecto a P punto. ¿Eso se lo acuerdan? Esas eran las ecuaciones de Hamilton. Sí, sí. Yo siempre me la olvido las ecuaciones de Hamilton, pero una manera piola de no olvidarse las ecuaciones de Hamilton es pensando que en H está el potencial, ¿se acuerdan? Entonces, si uno se acuerda que en H está el potencial, sumando, y se acuerda que menos gradiente de B es la fuerza, y la fuerza es P punto, también está claro que P punto tiene que ir con menos gradiente de H. ¿Sí? Acuérdense que el Q es la posición y el P es el momento, cuando uno lo piensa así de forma directa. Así que yo me acuerdo siempre del signo en las ecuaciones de Hamilton, recordando que la fuerza es menos el gradiente de B. ¿Se entendió eso? Sí. Es como una reglita mnemotécnica importante para acordárselo del signo. Entonces, si uno lo pone así, fíjense que acá esto podemos pensarlo como una matriz 0, 1, menos 1, 0, por el gradiente de H, gradiente de Q, y gradiente de H con respecto a P. ¿Está bien? Che, Dani, tengo una pregunta. Ahí, Sí. cuando referido a las ecuaciones de Hamilton, cuando un problema nos dice que hallemos las ecuaciones de movimiento a partir del hamiltoniano, es resolver las ecuaciones de Hamilton, ¿no? No, ahí te piden obtener la ecuación de movimiento. O sea, te piden Bueno. expresar esto para el caso particular. ¿Está bien? Claro, pero
Las ecuaciones de Te piden movimiento es derivar, resolver las ecuaciones de Hamilton, ¿no? claro, resolver las ecuaciones de Eso, movimiento es obtener la solución. claro. ¿Está bien? Eso. Está bien. Por lo pronto, como Che, nosotros estamos Dani, de materia, sí, decime. no, ahí la matriz de la derecha, ¿no es Q punto y P punto también? No, La acá derivada yo, parcial. acá me confundí yo. Bueno, más que me dijiste. Qué bien que está, Galván. Bien Eh, tratado. Bien, Pisturi. acuérdense que el H es función de Q, P, T, ¿no? Sí. No puede Sí. ser nunca con respecto a Q punto, P punto. ¿Sí? Esto. A esta matriz se la llama J, ¿sí? Es una matriz, obviamente acá yo lo hice en el problema en 2 dimensiones, pero pensando siempre en que el problema es de 2n dimensiones. Es una matriz que se define de esta manera. J y J es igual a 1 si J es igual a I más N, a menos 1 si I es igual a J más N, 0 si no. También estamos pensando que I, está bien, I va desde, bueno, no, está bien. El I está definido acá con el I y J. ¿Está bien? Es esta matriz que yo puse acá. O sea que ya tendríamos una primera, simplemente, no hay mucho más que esto, una reducción de la notación. Entonces, las ecuaciones de Hamilton, en vez de ponerlas en dos ecuaciones separadas, la ponemos en una junta que serían estas. Zeta sub I igual a J y J con la derivada de H con respecto a Z sub J. Esas serían las ecuaciones de Hamilton escritas en notación simplética. ¿Sí? O también la podríamos escribir desde el punto de vista vectorial como Z vector punto igual a J por el gradiente de H en las variables Z. Esto también es notación simplética. ¿Mm? Los corchetes de Lagrange y de Poisson también se pueden escribir en notación simplética. Por ejemplo, los corchetes de Lagrange, que son estos. Fíjense que es... ¿qué es una gallina esto? Me parece que sí. No te puedo creer. Una granja aquí. Bueno, la derivada de U con respecto a... Es muy gracioso. Q sub I, la derivada de B con respecto a... no, esta eran los otros. Esto es la derivada de... me agarra la gallina y me descolocó. ¿Sí? No, acá las coordenadas van arriba, en la de Lagrange. Esto es Q sub I por la derivada de P sub I con respecto a B, al revés. Y fíjense, yo lo podría poner esto así. La derivada de Z sub I, pensando ¿sí? En que I está menor que N, y acá sería la derivada de ZI más N, ¿no? Por la derivada de B, menos revés. Y acá uno podría pensar que la conexión entre estas dos cosas es la matriz simplética. Así que quedaría la derivada de ZI con respecto a U, J y J, con la derivada de ZJ, y esto contendría los dos casos, el que está directo y el que está al revés. Así que
una forma de escribir esto con notación simplética sería ¿no? Esto sería un producto matricial. Y de la misma forma se obtiene en notación simplética que los corchetes de Poisson se escriben de esta manera. ¿Sí? Esto sería lo que nosotros conocemos como un gradiente. ¿Sí? Y esto sería lo que nosotros conocemos como una derivada direccional. Fíjense que las coordenadas son z acá, las z. Acá sería un b. ¿Sí? Bueno, esto sería lo mismo usando la definición de los corchetes, usando la notación simplética. Hasta ahí eso no dice nada. Simplemente es una forma más compacta de expresar las ecuaciones. Pero sirve, por ejemplo, para mostrar el siguiente tema. El siguiente tema es lo que es la matriz simpléctica y la invariancia de los corchetes. Acuérdense que los corchetes hasta ahora nosotros vimos que los corchetes cumplen las relaciones fundamentales, pero no dijimos, algo que es muy importante para los corchetes, es que son invariantes. ¿Qué significa que un corchete sea invariante? Es que da lo mismo si yo calculo esto usando como base z, o da lo mismo si yo calculo esto usando como base eta. ¿Se entiende? La cuenta es diferente. Acá la cuenta involucra las derivadas, ¿sí?, de z con respecto a 1. Y acá la cuenta es con los z. Estos serían los q chiquititos y los p chiquititos, y los z serían los q grandes y los p grandes. ¿Se dan cuenta que es diferente la cuenta que voy a sacar? ¿No? Bueno, el hecho de que sea igual hacer la cuenta usando las coordenadas viejas o las coordenadas nuevas, ¿sí?, a eso se le llama invariancia de los corchetes, paréntesis. Vamos a poner paréntesis. ¿Está bien? En este caso sería los paréntesis de Lagrange. Bueno, eso hay que demostrarlo. Lo mismo sucede, y sucede, o sea que si obviamente, si las coordenadas z y eta son canónicas, ¿sí?, que sean canónicas significa que la conexión que hay entre ellas es a través de una transformación canónica, y una ya sabemos que cumple las ecuaciones de Hamilton, y la otra también tendrá que cumplir las ecuaciones de Hamilton. Entonces, una forma de establecer, ¿sí?, la invariancia, mejor dicho, la invariancia, cuando uno se habla de invariancia o habla de paréntesis de Lagrange, está asumiendo implícitamente que la base que está usando, que son los zetas y los etas, ¿sí?, son coordenadas canónicas en el sentido que obedecen las ecuaciones de Hamilton. Bueno, si son coordenadas de ese tipo, entonces da lo mismo calcular los corchetes usando las coordenadas viejas o las coordenadas nuevas. Lo mismo sucede con los paréntesis. También sucede que u con b calculado con z es lo mismo si vos lo calculás con
chichichín con eta. También son invariantes. Y para demostrar esto, se usan dos cosas. O se usa que la matriz M, que es de cambio de base, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de base de Z a eta, ¿sí? Que llamamos ¿sí? O sea, una matriz de cambio de base es una matriz de cambio de base, ¿está bien? Pero en el caso que el cambio de base se dé entre coordenadas que cumplen las ecuaciones de Hamilton, a esa matriz se la llama simpléctica. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia? Un cambio de base puede ser cualquiera. Pero cuando ese cambio de base representa, ¿sí?, un cambio de base de unas coordenadas que cumple las ecuaciones de Hamilton a otra que cumple las ecuaciones, o sea que cuando la transformación es una transformación canónica, ¿sí?, a esa matriz se la llama simpléctica. O sea, que esto está directamente relacionado, ¿sí?, el hecho de que sea simpléctica a que la transformación sea canónica. ¿Se entiende, no? Esa es la definición. Bueno. Che, Dani, ¿y a qué viene la palabra simpléctica? No tengo la menor idea. Yo Ah, para mí pensé que era un le quisieron truquito. poner simple, pero bueno, cuando vieron que las cosas no eran tan simples, le dije, bueno, pongámosle simpléctica. Algo tecnológica. Un simple No tengo la menor tecnológico. idea. Pero bueno, estaría Pensé que bueno venía. ver, digamos, estaría Pensé que la bueno había ver. llamado vos, así. No, se llama así. Después véanlo, está en todos lados. Estaría bien verlo. Bueno, bien. Ahora, o sea que esta matriz M y J, por ejemplo, los elementos de la matriz, ustedes lo conocen, son un cambio de base. Esta matriz se llama también jacobiana en general. Esto sería la derivada parcial de eta i con respecto a zj, ¿no? Esos serían los elementos de matriz que definen una matriz de cambio de base. ¿Sí? Es un cambio de base de z a eta, digamos. Bueno, y esto, o sea, si uno usa los paréntesis fundamentales, esto tiene acuérdense que los paréntesis fundamentales, por ejemplo, vamos a ponerlo bien. Vamos a probar que si M es simpléctica, entonces J es igual a M transpuesta JM. ¿Sí? Cumplen esa propiedad. ¿Sí? Y esta propiedad es muy importante para mostrar un montón de cosas que suceden después. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que vamos a mostrar. Para probar eso, uno usa los... Todavía no mostramos la invariancia de los corchetes. Ahora lo que vamos a mostrar es... vamos a demostrar que sucede eso, que J es igual a M transpuesta por JM. Y eso se demuestra usando los fundamentales. Los fundamentales de Lagrange
Y se acuerdan que los fundamentales de Lagrange eran, si uno lo escribe en forma compacta usando la notación simpléctica, es eta i, eta j, ¿sí? En vez de ser el delta ij, acá va a ser el j y j. ¿Está bien? Esto sería en notación simplética. Bueno, eso está claro que es en notación simplética porque estoy usando el j. ¿Sí? Esto no lo vimos, pero casi lo vimos, porque se acuerdan que habíamos visto que u, b era igual a la derivada de z con respecto a u, acá sería ji. Esto lo habíamos visto, ¿no? Bueno, si ustedes reemplazan bueno, acá ya más o menos como que estamos viéndolo. O sea, vamos a hacerlo porque los voy a confundir más si no lo hago todito. Esto, calculado en esta z, es igual a la derivada con respecto a z, no puedo usar ni el i ni el j, ¿no? ZL, gradiente de eta i, JL M, la derivada de ZN con respecto a eta J. ¿Eso está bien? Chicos, ahí ¿lo ven a eso? ¿O alguno no lo ve? ¿Esta igualdad? ¿Se podría desarrollar, Dani, o no? Sí, ¿Se molesta? pero bueno, a ver, ¿uno se acuerda de Un esto? poco A el ver, L y el he M, puesto esto. pero Si yo hubiese puesto esto, ¿eso hubiese estado bien? ¿Eso lo veían? Ah, ¿Esta igualdad la ven? sí, ¿Sí? sí. Che, Dani, Bueno, y si no, ¿por qué no lo hace con notación matricial directamente? O sea, armás la matriz y la haces genérica, ¿o no? sí, pero yo la podría hacer, es cierto lo que vos decís, A lo pero se mejor es puede más hacer, sí, engorroso. para mí, o sea, va a ser más complicado, va a terminar siendo más complicado. Y además acá practicamos un poco la cuestión de los subíndices. Está bien, yo podría poner acá, ponete, mira, ahí, y ahí te muestro cómo se complica. Y esto es un eta vector, ¿sí? Y esto a la vez es otro eta vector, ¿sí? Esto es lo que se llama una diada, ¿está bien? Esto tiene que ver con una matriz, esto es lo que se llama una multiplicación entre un vector fila con un vector columna. ¿Está bien? Es todo lo contrario que es un vector columna con un, a ver, fila, no, al revés, perdón. Esto es un vector fila, perdón, columna con un vector fila. Esto crea una matriz. ¿Está bien? Cuadrada. Si yo hubiese hecho un vector fila con un vector columna, esto es un producto escalar. ¿Está bien? Entonces uno podría seguir eso, pero uno puede confundirse acá, ¿sí? En el medio. Entonces, esto que requeriría un poco más de práctica, lo evitamos por ahora. Después cuando uno esté canchero y uno quiere rendirlo así, lo tiene que dar así, ¿sí? No va a haber problema. Pero primero practiquemos, ya que está de esta manera que es más sencilla, usando subíndices. ¿Está? Ahora, eso es si uso la definición. ¿Ok? Ahora, esto es por definición. Por definición de paréntesis de Lagrange. Por otra parte, ¿qué me dicen los paréntesis fundamentales? ¿Sí? Bueno, fíjense, acá pueden pensar
al I entre 1 y n nada más. Si lo piensan al I y al J entre 1 y n, esto me va del delta y J cuando son K, son los Q. ¿Está bien? Bueno, si uno trabaja también, ¿qué pasa cuando el I va desde n más 1 a 2n? Esto lo que me va a quedar es J y J. ¿Sí? A esto lo ven que esto es porque son fundamentales. Si no lo vemos, lo hacemos. Bueno, vamos a hacerlo porque lo veo medio... A ver, piensen, ¿qué es QI? Q sub I. Vamos a pensar. QI grande. Con QJ, esto sería delta y J. ¿Estamos de acuerdo? Acá más P. ¿Sí? El otro que tenemos... entonces, yo puedo pensar que I va desde 1 hasta n, ¿sí? Y que el J va desde n más 1 hasta 2n. Entonces eso sería, o sea, este caso que estoy escribiendo acá sería eta I, eta J. ¿Está bien? Y esto que está acá es el J y J, porque fíjense que si estamos hablando de el I igual a 1 y el J de n más 1, en la matriz corresponde a este más 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy en... Esto acuérdense, el I es la fila y el J es la columna. El I es la fila, que son estas filas, y el J, que va desde n más 1 hasta 2n, son esta columna. ¿Sí? Entonces va Che, J y Dani, J con esa identidad. delta, Sí. esa delta es la de Dirac. No, Kronecker. La Kronecker, del R. ¿Y ¿Está bien? cuándo I igual a J ahí? Esto, acordate, ¿cuándo I es igual a J? Cuando I es igual a J, digamos. O sea, vos acá tenés un montón de posibilidades. ¿Sí? El I va desde 1 hasta n, el J va de n más 1 hasta 2n. ¿Está bien? Ah, no, ¿cuándo el I es igual a J? No, acá nunca. Si vos lo pones acá, No, nunca. I es igual a... Claro, en este caso es nunca. ¿Sí? El I es igual a J en este caso. ¿Está bien? Entonces pasa siempre cero. Claro, sí. Curso. Acá está bien lo que vos me decís, porque acá en realidad este J que yo estoy marcando acá, ¿sí? Es este J que está acá, ¿sí? Y este PJ es otro, digamos. Tenés razón. Ahí confunde, como lo digo. A ver, pensémoslo así. Hagámoslo así. 3 sub J. Entonces acá tendría que ser esta por Esta K, o no sé. más J. A ver. ¿Está bien? Y ahí sí sería el J y coma n más J. Entonces, ahí sí, perdón. Entonces, yo acá lo que puse es lo que habíamos visto antes, ¿sí? Y acá lo que estoy poniendo es usando una notación más compacta, pero fíjense que para entender de dónde sale terminas haciendo más cuentas. El eta I, o sea, esto que está marcando es esto, lo siguiente. El I y el J van desde 1 hasta n, pero este n que me está haciendo acá me indica que las columnas que yo tengo que tomar son estas.
¿sí? Entonces, fíjense que ahí, en este caso, o sea, este caso que yo estoy marcando acá con un círculo, correspondería al caso QP. El caso QP correspondería a este caso. Ahora, el caso QQ correspondería a este caso. El caso PP correspondería a este caso, a este lugar en la matriz, y el caso que sería PQ es este. Como este se da vuelta, porque acuérdense que los corchetes estos son con un signo menos, son antisimétricos, ahí es donde aparece el signo menos. Todo lo que dije acá es para justificar esta ecuación. Pero cuidado, acá el I y el J van desde 1 hasta 2n ahora. ¿Está bien? Nos olvidamos un poquitito del justificativo, porque es para agregar con matete. ¿Sí? De última, después cualquier cosa, hagan la cuentita ustedes solos para convencerse. Estos son lo que demostramos en la clase pasada. ¿Sí? Nada más que usando la notación simplética. Entonces, si tenemos por un lado que esto vale esto, porque lo demostramos en la clase pasada, y por otro lado que tenemos esto, que es simplemente por la definición de los paréntesis, ¿sí? Uno lo que tiene es que J y J es igual a la derivada de ZL con respecto a eta I, JLN, ZM con respecto a eta J. ¿Está bien? Bueno, justo acá usé la matriz inversa. Pero bueno, no importa. Supónganse que estamos trabajando, esto es m a la menos 1. ¿Se acuerdan que habíamos definido el m como la matriz de cambio de base de z a eta? ¿Sí? Donde los elementos de matriz eran la derivada de eta y con respecto a zj. Bueno, la matriz inversa, componente ij, va a ser el cambio de base al revés. La derivada de zi con respecto a eta j. Sí, acá estoy justo con la matriz inversa. Bueno, si a esta matriz inversa, a esta le llamo, supónganle que la llamo mn, n grande, n y j, fíjense que esta matriz que aparece acá sería la matriz n, nj, ¿sí? Y esta matriz que aparece acá es la n, li, pero si yo la transpongo puedo poner n transpuesta y n, y esta es una multiplicación de matrices. ¿Sí? I, L, L, M, N, J, suma sobre M y suma sobre L, y acá me está dando J y J. Matricialmente, lo que me está diciendo acá es que J es igual N transpuesta por J por N. ¿Estamos? Bien. Básicamente esto era lo que quería llegar. Nada más que en vez de usar M, usé la matriz inversa. Es fácil mostrar que si se cumple esto, también se va a cumplir. Y simplemente lo que puede hacer es pasar los n's para el otro lado, ¿sí? ¿Sí? O sea, cuando uno pasa el n al otro lado, háganlo. Esto no es como parcialito, ¿eh? Esto simplemente háganlo ustedes. Si tienen alguna dificultad para hacer eso, sobre todo quiero ver cómo manejan, cómo pasan la inversa de la transpuesta. Pero bueno, de ahí sale fácil que el m transpuesto, o sea que se cumple lo que queríamos probar. Lo que queríamos probar es esto. Entonces, y esto en
En esta guía, bueno, ahí me estoy adelantando, pero bueno, está bien, se lo muestro igual. En un problema se pide mostrar ¿sí? que una transformación, dan una formulita para la transformación, mostrar que es canónica. Bueno, simplemente uno ya sabe que Q, P son variables que cumplen las ecuaciones de Hamilton, y quiere saber si Q grande y P grande son variables que cumplen las ecuaciones de Hamilton. Acá simplemente uno lo que hace es calcular eso y ver qué da la simpléctica. ¿Ven? Acá yo calculo en esta la matriz de cambio de base, acá la matriz de cambio de base pero traspuesta, hago el cálculo y veo qué me da. Y me da lo mismo que en la matriz J. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Bueno, entonces hay una manera directa de comprobar si una transformación, que la transformación que aparece acá arriba, Q grande y P grande, es una transformación canónica. Hay dos ejemplos, hay problema 7 y problema 8, acá se demuestra de forma directa. Uno podría hacerlo de otra forma y ver que cumplen también las ecuaciones de Hamilton, pero los métodos son equivalentes. Háganlo ustedes, no lo den por dado, háganlo y vean que le da por separado a la cuentita que yo hice de matemática. Ok. Bien. Ahora, o sea, si esto ya sabemos que se cumple, porque ya lo demostramos, esto es una manera matricial de ver las relaciones fundamentales. También, ¿no? O sea, esto es muy fácil mostrar que con esto se cumple la invariancia de los corchetes. Yo lo voy a hacer para lo de Poisson, no, de Lagrange. Entonces yo calculo esto. No, calculemos primero eta. Si yo lo calculo así, esto va a ser la derivada de eta y con respecto a u, j y j, la derivada de eta, j con respecto a b. Ahora hago el cambio de base. Si yo hago el cambio de base, eta y en vez de derivarlo con respecto a u, aplico cambio de regla de la cadena. Eta y con respecto a z y j, zk, la derivada de zk con respecto a u, ahí cambié, ¿no? Usé la regla de la cadena. El j y j por la derivada de eta j, ahora con respecto a z y jkl, zl, la derivada de zl con respecto a b. Entonces, fíjense, lo que aparece acá es la matriz cambio de base M y K. Esto que está acá. ¿Sí? Me aparece, yo lo puedo escribir. Esto que está del otro lado es la derivada de zk con respecto a u, M y K. En vez de poner M y K, pongo M traspuesta, KI. Acá pongo J y J, lo voy acomodando para que me dé lo que quiero que me dé. Acá tengo la matriz de cambio de base de JL, MJL, y esto es la derivada de ZL con respecto a B. Esto que está acá, pues ya lo vimos, ¿cuánto vale? J, ¿qué? J y J. No. A. ¿J qué? ¿Qué subíndice de J? El KL. KL. JKL. KL. ¿Está bien? Y bueno, y esto precisamente es el corchete V, pero calculado en la base Z. Porque acá aparece Z. ¿Se entendió? Esa es la invariancia de los corchetes. O sea, gracias a esta condición se llama condición simplética, se demuestra fácil. Bien. Veamos.
¿Qué tema seguía? ¿Estoy grabando, che? Sí. Sí. Bueno, dijimos poco, usamos en general lo de Lagrange, pero los de Poisson son importantes en el siguiente sentido. Este sería el tema 6. Lo de Poisson. ¿En qué sentido son importantes? En el siguiente. Cuando uno tiene una variable dinámica, por definición se dice que una variable es dinámica cuando depende de Q, P y T. Es básicamente son propiedades, como la energía. Bueno, y quiere obtener cómo es su derivada temporal. ¿Qué hace uno? Aplica la regla de la cadena. Al aplicar la regla de la cadena, lo hace. Vamos a hacerlo con los subíndices. Q sub i, ¿no? Por Q punto sub i, más la derivada de f con respecto a P sub i, P punto sub i, más la derivada de f con respecto al tiempo. Si uno lo hace de esta forma, y se acuerda desde las ecuaciones de Euler-Lagrange, perdón, las ecuaciones de Hamilton, esto es la derivada de h con respecto a P sub i menos, ¿no? No, perdón, con respecto a P sub i más, y este que es la fuerza, me acuerdo del menos el gradiente de B, la del menos. Pero ¿no? dijiste que el hamiltoniano no puede depender de... Ah, no, perdón, no dije nada. ¿Está bien? Sí. Sí, ahí esa dependencia del tiempo del hamiltoniano es lo que le voy a dar en la tareita. Así me acuerdo después. Bueno, entonces acá fíjense que esto es la derivada de f, la derivada de h, qi, pi, y acá al revés con un signo menos. Esto es el corchete, o el paréntesis de Poisson con h. ¿Sí? Y acá me quedaría la derivada de f con respecto al tiempo. O sea, acá obtenemos una fórmula. La misma fórmula podríamos haber trabajado en notación simpléctica si yo acá hubiese puesto el gradiente de f con respecto a z, ¿no? Y z.i, y acá la derivada de f con respecto al tiempo. Y se acuerdan que z.i era, o sea, o z punto como vector, era j por el gradiente de h. También salía por ese lado. Pero bueno, fíjense ya de entrada, ¿sí? Los corchetes o paréntesis de Poisson, sí, hasta podríamos llamar también llaves de Poisson, dan cómo es el comportamiento en función, o sea, cómo es la derivada temporal, al menos de la derivada parcial con respecto al tiempo, de una variable dinámica. ¿Sí? Bien. Y acá entra en juego, ¿no?, las ecuaciones de Hamilton. Estábamos asumiendo que las coordenadas son coordenadas canónicas en el sentido de que cumplen las ecuaciones de Hamilton. Bien. Esto es el tema 4, es bien cortito. ¿Sí? El tema 5, acá aparecen transformaciones, la transformación canónica infinitesimal y H como generador. Eso tiene que ver con las funciones que vimos generadores de transformaciones canónicas, pero ahora la vamos a ver desde un punto de vista infinitesimal y después vemos cómo entra en juego esto, ¿eh? O sea, esto hay que acordárselo. Era 6, 7, 4, me equivoco con la numeración de la lengua. Bueno, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, ya que lo vimos, lo podemos mencionar. ¿Se acuerdan que antes teníamos, o sea, cuando uno cambia de un sistema de coordenadas, QP, a otro QP,
grande, ¿sí? Y a esta transformación se le llamaba transformación canónica, uno estaba indirectamente pensando en transformaciones que se llaman pasivas. ¿Por qué? Porque básicamente uno puede pensar esto como un sistema de coordenadas, ¿ok? Y esto también como otro sistema de coordenadas, y uno lo que hacía era un cambio de sistema de coordenadas para describir, ¿no? Al sistema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora, entonces uno lo que hacía era esto, graficaba su espacio de fases. Ahora vamos a ver qué era un espacio de fases. QP, acá escribía un punto en el sistema, y con eso uno caracterizaba el sistema. Y acá, U grande y P grande, y podría estar acá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si uno ahora quiere incorporar en esta descripción de transformaciones canónicas, ¿sí? Che, Dani, te Sí. pregunto, ¿por qué se llaman pasivas las transformaciones canónicas esas? Porque pensemos, a ver, desde un punto de vista, a ver, veámoslo de esta manera. Vos tenés una función dinámica. Una función dinámica evaluada en QP y T. Este QP a tiempo T es este puntito que está acá. ¿Está bien? Sí. Poner que esta función, pensarlo de alguna manera, es la energía del sistema. ¿Sí? Como ejemplo clásico de la energía del sistema. Vale 3. ¿Estamos de acuerdo? La energía vale 3 joules. Bueno. Ok. Ahora, pensá que en vez de calcular vos usando este sistema o estas coordenadas, querés calcular lo mismo usando estas coordenadas. Si vos querés calcular lo mismo usando estas coordenadas, ¿qué vas a usar? Vas a ver, escribir el Q en función de Q grande, P grande y T, ¿sí? O sea, tenés que conocer la función inversa. El P chico en función de Q, P grande y T. ¿Está bien? Entonces, vos acá vas a dar las coordenadas, que son estos puntos, se los das acá. Sí. Calculás la función y obtenés. ¿Qué obtenés de vuelta? 3 joules. Claro, ¿Está bien? con distintos P y Q. Con distinto P, pero tenés que usar esa formulita. Entonces, cuando vos escribís las cosas así, lo único que estás haciendo es cambiar tu sistema de coordenadas de la misma manera que nosotros con rotaciones usábamos las rotaciones pasivas. Tu vector era siempre el mismo, acá tu variable dinámica es la misma, ¿sí? Y vale 3 joules, ¿sí? Pero usás otra descripción. Cuando usas esa forma de ver la transformación canónica se le llama pasiva. ¿Está bien? Ahora, la activa, que va a tener que ver con lo que nosotros decimos y lo mencionamos nada más, y después vamos a introducirlo un poquitito mejor, tiene que ver cuando vos, o sea, fíjate, la forma funcional acá, la forma funcional cambia. ¿Está bien? La forma funcional cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia Sí. función acá. Numéricamente te da el mismo resultado, pero la forma funcional cambia. Cuando tu forma funcional no cambia, ahí es cuando estás pensando en tu transformación activa. Pero para que sea activa, uno lo tiene que introducir lo que son las transformaciones canónicas infinitesimales. Y adelanto un poquitito la historia para que tenga un sentido lo que estoy diciendo. Cuando pensamos en activa, ¿sí? Lo introducimos con las transformaciones canónicas infinitesimales. Ahora vamos a ver lo que son. Pero lo importante es entender que gracias a esto, uno puede, o lo que uno que va a llegar es entender que H, ¿sí?, es la función generadora
de la evolución temporal. A ver, en realidad es mejor así. La función generadora de una transformación canónica particular, que se llama evolución temporal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que para las transformaciones canónicas uno tenía funciones que generaban esas transformaciones canónicas? La idea ahora es ver que hay una transformación importante, una transformación canónica importante generada por el hamiltoniano directamente, y esa es la que genera la evolución temporal del sistema. O sea que ¿sí? Esa es la idea que tendríamos que tener cuando terminemos de mostrar eso. Pero bueno, primero tenemos que ver una transformación canónica infinitesimal. Si uno no hubiese estado presente en la clase pasada, también lo podría entender si lo explicamos de esta manera. Habíamos dicho que cualquier transformación canónica se podía pensar a partir de que P y Q grande cumplan esta ecuación. Donde el diferencial, o sea, acá diferenciábamos a tiempo fijo. ¿Sí? Bueno, o sea, eso también es otro... No les voy a poner como tarea demostrar eso porque ya se los colgué. ¿Está bien? Pero léanlo. Entonces, en principio, esto es para cualquier transformación canónica. Cualquier transformación es canónica si cumple esto. Eso ya lo sabíamos. Gracias a esa ecuación nos generábamos funciones, algunas generadores del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Bien. Ahora vamos a usar eso para introducir lo que es una transformación canónica infinitesimal. La transformación canónica infinitesimal es una que pasa las coordenadas Q sub i a otras Q grande sub i que son Q sub i chica más un epsilon chiquitito, tan chiquito como uno quiera, por una función, ¿sí? En principio del tiempo. ¿Sí? A la vez los P sub i también pasan a ser ese es un F sub i y, a ver, confundo el Q sub i con el F, ¿verdad? Vamos a escribirlo mejor. Esto es un Q sub i, es un Q sub i más epsilon por una función F sub i. ¿Está bien? Y acá el P sub i va a ser F sub i más un epsilon por una función G sub i. ¿Está bien? A esto definimos transformación infinitesimal. Si yo quiero que esa transformación sea canónica, ¿qué hacemos? Ponemos esto acá arriba para ver cuáles son las condiciones que tienen que cumplir. Entonces, si yo lo pongo allá arriba, fíjense, el P sub i por diferencial de Q sub i queda lo mismo, porque son las coordenadas viejas, y las coordenadas nuevas son Pi más epsilon que sub i. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Y acá sería el diferencial de Q sub i. ¿Está? Ahora, ese diferencial de Q sub i va a ser el diferencial de Q sub i más el de epsilon diferencial de Fi. ¿Está bien? Eso tiene que ser igual a el diferencial de Fi. ¿Cuál es el problema con esto?
es que el diferencial de Q sub i está muy bien, ¿sí? Acuérdense que este phi podría ser función de cualquiera de las variables chiquitas o grandes. Lo que me molesta es este diferencial f sub i. Pero bueno, además yo lo que voy a hacer es descartar el término que va con epsilon al cuadrado. Si yo descarto el término que va con epsilon al cuadrado, y a este que está acá lo simplifico, con el primer término que me aparece de la multiplicación esta, lo que me queda es menos p sub i por epsilon diferencial fi, ¿no? Sí, Dani, Menos epsilon. reemplazaste en la ecuación grande solamente las coordenadas mayúsculas, ¿por qué eso? Y porque esto que está acá es el pi grande, y esto que está acá grande, esto que está acá es el QI grande, ¿no? Ah, está bien. ¿Mm? Bueno, y esto va a ser igual a diferencia Sí, va a ser que si le sumas un epsilon al cubi chico, se transforma en un cubi grande. ¿Estás diciendo eso? Un epsilon más una Claro, multiplicado. sí. Lo que estoy diciendo sí. Pero como yo quiero trabajar con transformaciones infinitesimales, yo estoy asumiendo que este epsilon es tan chico como yo quiera. Bueno. Entonces, como eso sucede, el término de epsilon al cuadrado yo lo puedo descartar acá. ¿Está bien? Siempre con el mismo truquito de siempre. Entonces, fíjese que solamente lo que me queda es algo que está lineal en epsilon. Si yo asumo que este phi es infinitesimal, también tendría que ir con epsilon. O sea que yo tranquilamente podría poner epsilon phi acá, ¿sí? Para poder simplificar los phi. Perdón, los epsilon. Pero antes de hacer eso, fíjense que si bien acá me queda diferencial QI, acá me queda diferencial FI, y a mí me gustaría que me quede el diferencial en las coordenadas que quiera variar, o sea, en las coordenadas independientes. En este caso serían Q y P. Así que lo que voy a hacer es tomar un diferencial a este, sacarlo afuera. Primero voy a escribir todo sin epsilon. Si escribo sin epsilon me quedaría así, menos pi en... Simplifiqué el epsilon acá, ¿no? Estoy asumiendo que también mi función es infinitesimal, la generadora. Entonces... ¿Mm? Y acá hago el mismo truco de siempre. Saco el diferencial afuera. Si yo saco el diferencial afuera, esto me queda menos diferencial de PI, FI, más FI diferencial PI. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Mm? Bien. Sí. Lo mismo de antes. El truquito es básicamente el mismo que usábamos en la clase anterior. Ahora lo paso acá al diferencial exacto. Más. ¿Está bien? Este diferencial sigue siendo exacto. Ahí cambiaste el diferencial FI por diferencial PI. Claro, Ah, esa es la idea. claro. ¿Está bien? Y le cambié el signo. Este diferencial sigue siendo exacto. Entonces fíjense que a esa función yo le puedo dar el nombre que yo quiera. Y le doy, bueno, pues para qué borré, porque era interesante que lo tengan eso. A eso lo llamo diferencial G de generador. ¿Mm? O Todavía sea, tenés que arrastrar el PI diferencial QI, ¿no? no, está acá. Ese lo dejo. No hay problema con eso. Yo No, lo que no, pero quiero lo que mostrar tenés es... antes la resta. PI diferencial QI, tenés todo eso adelante, ¿no? ¿O dónde lo metiste? esto que está acá. No, viene al principio a la izquierda, está el tercer renglón hacia Claro, arriba. esto Ah, que está acá eso. lo pasa acá.
Y lo de arriba, eso no lo tenés. PI diferencial QI menos la PI más epsilon. El primer regla donde partiste de diferencial phi. Sí. Ahora, Y que dice PI diferencial QI. esto es Primer reglón de FI. todo. Y un reglón arriba. ¿Qué hiciste con ese? Claro, este se me Ese. fue con ese término. Ah, eso querés saber. Claro, multiplicar eso dos. Listo. Está bien. Está bien. ¿Sí? Ahí se me fue con ese. ¿Sí? Y me queda, o sea, acá me quedan 4 términos. Uno se va con ese, me quedan 3. El tercero va con epsilon al cuadrado, me quedan solamente 2. Listo. ¿Está bien? Eso. Sí, sí. Bien, entonces, fíjense que esto hace que yo me identifique el FI con la derivada de G con respecto a P. ¿Está bien? O sea, yo puedo acá identificar FI, ¿sí?, con la derivada de G parcial con respecto a P sub I, y el G sub I con menos la derivada de G con respecto a Q sub I. O sea que, conclusión, mi transformación infinitesimal, si yo la escribo de esta manera, Q sub I, el Q y el F lo hago igual, Q sub I igual a Q sub I más, fíjense esto, epsilon, gradiente de G con respecto a P sub I. Si yo la escribo de esta manera, mi transformación infinitesimal, es automáticamente canónica, porque ya sé que automáticamente cumple las condiciones que tiene que cumplir, ¿no? ¿Cuáles eran esas condiciones, Dani? Estas dos. Ah, sí, sí. Ya automáticamente yo ya sé que son canónicas, son infinitesimales, son canónicas, entonces se le dice transformaciones canónicas infinitesimales, y se le llama Ese es un F. con la Es TCI FI y G generada, sub I, ¿no? claro, Sí, sí. pero en vez de escribir las F y la G, ya directamente Sí. pongo que son la derivada de cierta función G grande, y entonces decimos que son transformaciones canónicas infinitesimales generadas por G. Esta G puede depender, ¿no? Ok. O sea, ya es como que tomamos, sin decirlo explícitamente, el caso tipo 2 de la clase pasada, y ahora tenemos bien clarito, ¿sí?, si yo quiero trabajar con transformaciones canónicas infinitesimales, ¿sí?, que sirven siempre desde el punto de vista activo, ¿sí? Ahora voy a explicarlo bien por qué, pero bueno, ya sé por lo menos qué forma tienen, ¿sí? Son con un parámetro, ¿sí?, que lo que indica es un parámetro que es infinitesimal, y acá la derivada, ¿cuál es la derivada? Fíjense que están cruzadas tanto las coordenadas como los signos, ¿no? O sea, acá el Q va con el P, con un signo positivo, y el P va con el Q, con un signo negativo. O sea, si yo ya escribo cualquier cosa, yo ya estoy seguro de que mis coordenadas nuevas cumplen las ecuaciones de Hamilton. Bien. Bueno, vamos a tratar de pegar. Bueno, vamos a
Acá puse Q sub i es P sub i. Voy a copiar un poquitito. A ver si me pierdo algo. Esto está... Fíjense que esto está acá, donde dice transformaciones canónicas infinitesimales. Básicamente acá está la misma explicación. Bueno, acá hay algo que está mal, che. Bueno. Fíjense que... no, pero acá lo tengo... Bueno, ven que acá hay... Acá digo P y G con la derivada de G con respecto a P sub i, y acá P y G y menos la derivada de G con respecto a Q sub i. ¿Sí? Esto está mal lo que está acá. ¿Sí? Esto hay que borrarlo. Yo después voy a corregirlo y lo voy a subir corregido con rojo, Pero igual acá lo que dice está bien. ¿Mm? Bueno, pero sí es la única... El único error, me parece. Bueno, esto que aparece recuadrado acá es otra forma de escribir lo mismo, usando lo siguiente. Fíjense, si uno calcula por separado, ¿cuánto vale? Usando los de Poisson. Q sub i con G, ¿cuánto da eso? Es la derivada, ¿sí?, de Q sub i con respecto a Q sub L, ¿no? ¿A dónde iba arriba? ¿Este va arriba, abajo? ¿Este va arriba o abajo? Estos son los de Poisson. El Q No, va no vale abajo. copiarse. No vale El Q copiarse. va abajo. Los Q sub i Los van dos son abajo. va Bueno, abajo. entonces está mal. O sea, me parece que iban los... Porque la ¿Estaba variable así? nueva... ¿Están de acuerdo Sí, Alan y sí, Gonzalo? sí, ahí sí. Me parece que ahí sí. Gonzalo, Alan. Me parece que sí. Porque los Q, o sea, la variable nueva iba arriba en el caso de Poisson. Era al revés que el de Lagrange. Es lo- Ok, entonces... ¿así está bien? Mm, ¿Se cortó, che? no, estamos acá. Silencio. Bueno, a ver. Dije... o sea, va abajo. Perdón, va arriba y lo que va abajo son las variables. ¿A eso te referías? Bueno, no sé, pero tiene que ser así.
Ahí me perdí un poquitito yo cuando lo escuchaba. Bueno, esto es delta y L. ¿Está bien? ¿Mm? Entonces, esto es igual a 0 siempre, porque los P y los Q son independientes. Entonces, esto me quedaría la derivada de Q sub I, perdón, la derivada de G con respecto a P. Por otro lado, P sub I, G, por lo mismo, va a ser igual a menos la derivada de G con respecto a QI. Acá es P sub I. Delta y L. Entonces, otra forma de escribir las transformaciones canónicas infinitesimales es Q sub I a Q sub I más epsilon, Q sub I con G, y P sub I más epsilon, P sub I con G. ¿Está? Esa es la forma más compacta y ahí no tenemos problema ni con los signos ni con el cruce de variables. ¿Está bien? Así, los signos siguen siendo son positivos y el Q ¿Los va dos con él, casos son positivos? P va con él. Sí, porque este menos se te cancela con el otro menos. Ah, ¿Está bien? Ese menos que está acá se cancela con ese menos. ¿Está bien? Entonces ahí tenés una notación bien compacta y bien sencillita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Sí. Perfecto. Y eso es lo que aparece acá. Este delta Q sub I y el delta P sub I es lo que se refiere a esa parte que le sobra el P. ¿Mm? Bueno, y acá el primer temita interesante. A esto le sumamos un hecho de que si uno quisiera, y eso ya lo calculamos, no, ya el hecho lo habíamos hecho antes, tenemos cualquier variable dinámica, ¿se acuerdan que esto era f con h más la derivada de f con respecto al tiempo? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, en el caso 4, 5, ¿viste? Claro. Entonces, fíjense si uno piensa que o sea, si yo agrego este hecho, pero a ese hecho lo uso en el caso que f sea Q sub I o P sub I, lo que sucede es lo siguiente. Lo mágico sería, si quieren, y usamos el delta T, entonces el diferencial de Q sub I, este es un diferencial en el tiempo, va a ser igual a diferencial de T por Q sub I, h, y acá no tendría la derivada parcial, porque Q no depende explícitamente del tiempo, y acá el diferencial P sub I es diferencial de T sub I con más h. ¿Está bien? Entonces, si yo uso ese caso particular, en el caso de este, ¿sí? Y a esto lo escribo como estaba escrito antes, como delta Q sub I, y esto delta P sub I, ¿sí? Y mira las dos ecuaciones, mira esto, y mira esto, ¿qué conclusión saca uno? ¿Mm?
¿Mm? Pero si estabas usando el G como si fuese el H antes, me parece, ¿o no? ¿No estabas usando el G como el H? ¿A dónde? Antes, todo lo anterior, todo lo que hiciste ahí cuando llamabas G, llamaste G a todo el diferencial aquel al principio. A ver, decime qué parte. En el desarrollo de las... Cuando hacías la transformación canónicas infinitesimales, que tenías un diferencial de phi más una cosa al lado, a todo eso le llamaste G. Y después a los términos que acompañaban los llamaste diferencial de G respecto de las variables No, Q pero sub no, i, quiero P saber sub i. dónde está el H, porque precisamente me cuidé de no ponerlo, mezclarlo. No, no, ¿Sí? no lo escribiste. Ahí está, abajo. Abajo. No escribiste H en ningún lado. Pero me dio la impresión de que al G lo estaba usando como si fuese el H. Cuando vos llamaste... A ver, Digo, un poco veámoslo más porque puede abajo. ser más abajo. Un poquito más abajo. Cuando ahí tenés los Q sub i, viste, ahí tenés la primera igualdad. El Q sub i igual a diferencial de G respecto de la P sub i. Sí. Eso lo hace el H, ¿no? Es justamente... No, acá, sí. Acá usé la definición del corchete. ¿Está bien? El Poisson, ¿sí? Este Q sub i es este que está acá. ¿Está bien? Estos son los Q sub L. O sea, cuando vos haces la derivación del Q sub i con respecto a Q sub L, te sale el delta y L. Eso está claro. ¿Está bien? ¿Sí? La derivada de x con respecto a z igual a 0. La derivada de x con respecto a x igual a 1. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ese es el delta y L. Ahora, acá te queda la derivada de g con respecto a P sub L. ¿Sí? Ahora, si uno se cree que todo esto es igual a 0, entonces acá el único que se sobrevive, el L que se sobrevive, es el P sub I. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Está bien? Pero en el medio no está el H. No. Pero yo no decía eso, no. Yo me refería más O sea, a las acá igualdades lo que que tuviste hicimos más es, abajo. sí, a esto que está acá, No, mucho más abajo. Mucho más abajo. Creo que era. A ver. no hay más nada. Ah, bueno, entonces era antes. Eso que está recuadrado ahí. Eso que tenés recuadrado. Ahí cuando escribiste eso, se me vino a la mente justamente que era como el H, el G. Claro, no, ya sé lo que pasó. Porque yo se lo anticipé, no se lo tendría que haber anticipado. ¿Sí? Acá, cuando yo digo vamos a ver que H es la función generadora con transformación canónica, ¿sí? Es esto. Pero se lo anticipé. ¿Está bien? Acá digo, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pero de acá en adelante, el H no aparece. Solamente aparece después cuando recordamos, ¿sí?, cómo calcular las derivadas temporales, ¿sí?, las derivadas temporales usando el corchete. ¿Sí? Cuando uno recuerda que lo que habíamos escrito acá, es recordarlo, ¿sí? Ahí estoy usando esta ecuación cuando f directamente es una de las coordenadas, ¿sí? O sea, las coordenadas de los momentos. Cuando vos tenés eso, lo que te sucede es que vos ves esto escrito por un lado y vos ves esto escrito por otro lado y ¿qué decís? Ah, si cualquier a ver, o sea, esto que está acá es la variación que tienen
¿sí? Los Q y los P que son los desplazamientos que tienen, ante un generador matemático, que vos no tenés la idea de lo que son estas cosas. Después vamos a ver un poquitito más, si queda un poquitito de tiempo, qué son. Pero esto es un generador que puede ser cualquier cosa, y ese generador, como función matemática, genera un desplazamiento delta QI y delta P sub I. Claro, Y vos o sea, agarrás. vos estás demostrando que el H es generado, eso Claro. es como que coincide con que el H Claro, funciona entonces como fíjate, generador. si este D, o sea, si este D es delta, ¿sí? Lo que está diciendo es, si este D que está acá, este delta que aparece acá, ¿sí? E igualás, si vos ves, entonces lo que saca como conclusión es que el H es el generador de evolución temporal. Y dejémoslo así, después cualquier cosa lo adentramos un poquitito más viendo cuáles son las cosas de las transformaciones pasivas, perdón, las transformaciones activas, que esto está súper relacionado. ¿Por qué? Y acá es donde entran los otros temas. Para eso, pensemos bien lo que es un Q sub I, ¿sí? Pues piensen lo que es lo que se llama un espacio de configuraciones, y esto que se llama un espacio de fases. Esto es espacio y acá lo que tenemos es una configuración, lo que se llama una configuración. Esto se lo digo porque les va a aparecer en una configuración. Y acá lo que se grafica acá en el espacio de fase son estados, se le dice. Y hay bueno, cuando uno hace formulación lagrangiana, ¿sí? Uno siempre trabaja en el espacio de configuraciones. El espacio de configuraciones básicamente son las posiciones que tienen las partículas en el sistema. ¿Está bien? Son los QI, QJ. O sea, uno dando la posición de las partículas en un sistema determinado, lo que está dando es la configuración del sistema. ¿Está bien? Eso es un convenio que se usa la palabra para eso. Bueno, y en el espacio de fases, esto es más propio de lo que es la formulación hamiltoniana, ¿sí? Y lo que se da es el estado, es el Q y el P. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Es que si uno da el Q y el P en un sistema, todos los Q y todos los P correspondientes a todas las partículas en un sistema determinado, el futuro es único. ¿Ok? O sea, uno lo que puede decir es que el futuro es único y el pasado también es único. ¿Está bien? Entonces el pasado y futuro son únicos. Y eso va a tener una gran ventaja para ciertos análisis que uno va a hacer ahora. En cambio, en el espacio de configuraciones, si vos tenés una posición determinada en el sistema, o sea, especificás todas las posiciones, ¿sí? Vos podés tener varios futuros ¿sí? Que pasen por esa posición. ¿Está claro eso? Sí. ¿Mm? Bueno, teniendo claro eso, bueno, y teniendo claro que cuando uno ya está hablando de una trayectoria en ese sistema, está pensando particularmente en una transformación canónica, infinitesimal o no, dada por la evolución temporal del sistema, ¿sí? Que use el hamiltoniano como ese generador de evolución. ¿Está bien?
este generador de transformación. A ver, voy a ver, no sé, a ver si me estoy salteando algo, porque ya estoy yendo muy rápido. No, ya está el teorema de Liouville y el de Poincaré. Entonces, bueno, entonces lo que hace es, tacho esto que no me sirve, me quedo con esto, y lo desarrollo un poquitito, y una forma de desarrollarlo es, bueno, básicamente está dado en lo que se llama el teorema de Liouville. El teorema de Liouville lo que me dice que el volumen en... Ahora le voy a explicar bien qué indica esto, después quizás tengan que leer el libro para que esté mejor enunciado. El volumen en el espacio de fases se conserva. ¿En qué sentido se conserva? Bueno, siempre que haya una transformación, bueno, vamos a verlo. Che, pará, ¿me das 5 Sí. minutos y vuelvo? Sí, yo me Sí. caliento café. Dale. Tomamos un recreo de 10 minutos, chicos. Dale. Dale. Dale.